Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo bloque de Emprende tu Mente ETM, bloque de los miércoles que conversamos. Bueno, todos los meses vamos como teniendo ciertas temáticas, pero en general emprendimiento, innovación son nuestros fuertes. Hoy nos acompañan para conversar un poquito del 2024, cómo se viene el emprendimiento, innovación y también con un foco en sector movilidad y transporte como oportunidad para startups e inversionistas. Nos acompañan dos cracks, como siempre, Daniel Stern, Managing Partner de Blue Mobility Ventures. Primero te saludo a ti, Daniel. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estamos? Hola Alex, muchas gracias. Bien, contento de estar acá. Gracias por la invitación. Un piacere. Y también saludamos a Joaquín de Mario. ¿Tu nombre es de Mario o de Mayo? Espérate, de Sí, Mario. Ya, Di Mario, Di, es con I, Joaquín. exactamente. Ah, viste, me Sí, confundí. gracias. Eso tiene algo No, no hay italiano, problema. ya que dije un piacere, tiene algo italiano, porque Di tiene que ser, po, ¿ah? Tal cual, tal cual. Es italiano el apellido, pero gracias, Alex, por invitarnos a hablar de esto y presentar lo que hacemos en Wallaby. Y decir que tú eres CEO y cofundador de Wallaby. Así que bienvenidos los dos. Qué ganas de saber qué es lo que esperan, cómo ven esto del 2024 con todas las lucas que están ahí apretadas para seguir levantando capital, seguir creciendo. Así que abierto el debate, pero primero le vamos a pedir, como los presenté en el orden que los presenté, le vamos a pedir a Daniel que nos cuente un poquito de Blue Mobility Ventures, qué es lo que hacen, cuál es el foco. Alex, bueno, Blue Mobility Ventures es un venture capital emergente, ¿ya? Y especializado. Ya lo que hacemos nosotros es, estamos creando un fondo de inversión que va a invertir en startups de movilidad, transporte y logística en etapa temprana, ¿ya? Eso significa generalmente pre-series A en nuestro caso. Que sean startups de Latinoamérica o de Israel que tengan impacto en Latinoamérica. Y lo que hace un Venture Capital es básicamente es buscar inversionistas en el mercado que invierten en este fondo y nosotros administramos este fondo y vamos a invertir en estas startups y en estas soluciones tecnológicas que lo importante es que resuelvan problemas de movilidad. ¿Ya? En Latinoamérica somos 660 millones de personas y las ciudades de Latinoamérica son bien grandes, de repente no nos damos cuenta, Sí. pero con Oye, Buenos Aires, Ciudad de yo México. viví en Croacia, bueno, Croacia es chiquitito y Zagreb tiene 800.000 habitantes, pero grandes ciudades europeas son más chicas que las latinoamericanas. Sin duda, y tener ciudades grandes implica desafíos, ¿ya? Y todos vivimos los desafíos del tráfico, de la movilidad, de movernos nosotros, mover nuestras cosas. Y nosotros queremos invertir en eso, en esas soluciones que den una mejor movilidad, más sostenible, más limpia, más justa, más asequible también y más segura, ¿ya? Ese es el propósito de Blue Mobility Ventures y estamos hoy día en etapa de fundraising, estamos levantando capital para poder hacer las primeras inversiones. Perfecto. O sea, hasta el día de hoy no hay operando ningún fondo, sino que están levantando capital para el primer fondo. Exactamente. Perfecto. Oye, ¿y cómo está la cosa? Ya vamos a pedirle a Joaquín que nos cuente de Wallaby, que yo los conozco, los he entrevistado, pero eh, ¿cómo está la cosa para levantar luquita ahora en estos tiempos? ¿Cómo lo ves tú, Daniel? Está muy interesante. Desde la perspectiva del inversionista, bueno, las tasas de interés, ¿no es cierto?, han estado bajando, ya se han ido despejando un poco esos aspectos más macroeconómicos. Desde el punto de vista del momento que estamos viviendo, es un muy buen momento, ¿ya? Cuando ocurren estos ajustes en los mercados, sobre todo en el mundo de las startups, lo que uno ve es que se corrige el mercado, eso significa que uno entra con valorizaciones más bajas, pero no porque uno quiera castigar a los founders, sino que son más bajas porque hay una situación de mercado. Y uno también empieza a ver cómo startups como Wallaby, por ejemplo, empiezan a tener modelos de negocio más sostenibles, empiezan a alcanzar sus puntos de equilibrio en la etapa temprana. Entonces, el inversionista que entra en estos años, digamos, los próximos 12, 18 meses a invertir en estos startups, va a entrar en lo que los gringos llaman un vintage year. ¿Ah? Si esto fuera como una viña y uno buscar así como una buena cosecha donde sean las mejores condiciones climatológicas, la tierra, la humedad, la acidez, en fin, etcétera,
Bueno, eso es un poco lo que estamos viendo que está pasando justamente en este momento en el mercado para las inversiones en etapa temprana, que es la que estamos viendo nosotros. Entonces estamos viendo de nuevo interés de los inversionistas que están mirando este tipo de activos como un fondo de inversión de Venture Capital, eh, que era algo que hace, no sé, por 24 meses atrás, 18 meses atrás, no había mucho interés. Hoy día hay nuevamente interés en eso, sobre todo en fondos especializados, ¿ya? Nosotros tenemos la ventaja de tener un fondo muy especializado en movilidad y transporte, pero lo mismo puede pasar en fintech o en agtech o en biotech, que uno también ve como el talento en los startups se ha ido quizás de startups más grandes que se han tenido que achicar a crear nuevas cosas o a trabajar en startups más temprano. Entonces, tienes un buen momento económico, tienes mejores fundadores, hay más talento, modelos de negocio más sostenibles. eh, y otras condiciones más que se están dando que hacen un momento bien único. Ya nos vamos a acordar, yo creo, en unos 10 años más, vamos a mirar atrás y vamos a ver así como pasó con Dropbox, o como pasó con Uber, o como pasó con Airbnb, nacieron en periodos como este, ¿ya? Mm, Y suelen haber más casos de éxitos concentrados cuando nacen o están en etapas tempranas en este tipo de momentos económicos. Así que yo invito ahí un claro, poco a mirar eso a los inversionistas. varios de ellos nacieron cuando había, después de la subprime, de Lehman Brothers, toda esa historia, había re poca pega. Entonces ahí aparecieron Uber y otros un poquito después. Oye, esto no tiene nada que ver, Daniel, pero tú sabes que yo tengo un conocido en Croacia que se llama igual a ti, paisano tuyo, pero croata, pero es con Daniel con J, ya le ponen la J a los Daniel, pero divertido, hasta se parece. Mira, Oye, eh, preséntamelo. sí, los voy a poner en contacto, va a ser divertido, y también están negocio y cuestiones. Joaquín, cuéntanos un poquito de Wallaby, sin perjuicio de que no sé si lo he entrevistado dos veces, una en mi casa radial anterior, la otra acá, pero siempre es bueno refrescar qué es lo que ustedes hacen. Dale, Alex. Sí, me sumo un poco a lo que decía Daniel al comienzo. Nosotros, antes de contar lo que hacemos, nacimos justamente intentando solucionar el tráfico en las ciudades de Latinoamérica. Para poner en contexto, 4 de las 10 ciudades de Latinoamérica tienen el peor tráfico del mundo. Em, por ahí no alcanzamos a dimensionar, ¿no? El impacto del tráfico en diferentes variables ambientales, sociales, económicas. De hecho, yo no sé si a vos te contaron en alguna de las otras entrevistas esto de si uno analiza, por ejemplo, variables económicas. Santiago de Chile es una de las ciudades donde mayor impacta el tráfico en la economía, porque uno multiplica el PIB per cápita por lo que tardas en llegar de un punto a otro cuando el taco, que se dice allá, está en su máxima expresión. La verdad que las consecuencias son muy graves. Wallaby nace para solucionar eso. Nosotros somos una empresa que se dedica a integrar diferentes operadores de movilidad bajo una misma plataforma y a partir de esa integración empezar a habilitar soluciones de datos e información para distintos sectores dentro de la industria de la movilidad. Por lo tanto, tenemos una serie de soluciones pensadas para las personas, para que encuentren la mejor forma de moverse de un punto a otro en la ciudad, combinando medios de transporte y al mismo tiempo, gracias a esas plataformas al usuario final, que la puedes encontrar como Wallaby o Marca Blanca, generamos datos que los procesamos, los agregamos y los disponibilizamos a diferentes actores para que puedan entender cómo evoluciona la movilidad y puedan planificar mejor ese desplazamiento de las personas en la ciudad. Así que eso es lo que hacemos. Y bueno, después te comento un poco más de la visión del emprendedor respecto a las cosas que hablaba Daniel del ecosistema. No, dale al tiro, pero antes de eso quería preguntarte, me imagino que todos esos datos, esa data es súper potente también para el retail, poblaciones flotantes, no solo para los que se dedican a la movilidad. Bueno, tal cual, un poco esta visión de Waller y por qué creemos que realmente tenemos un modelo escalable, tiene que ver con diferentes estados por lo que va pasando el proyecto, donde al principio salir a una ciudad genera los primeros acuerdos, uno puede venderle a gobiernos, operadores, llega al usuario final, pero esa data que se acumula, agregada y anonimizada, aclaramos por las dudas, luego puede ser utilizado en diferentes sectores que necesitan entender comportamiento de personas. Entonces, vos esa data la podés llevar a la industria de fintech, de marketing, de real estate, bueno, ni hablar movilidad y toda la transformación que está sufriendo la industria de las automotrices, la energía y la electromovilidad, ¿no? Así que es un poco lo que queremos acompañar esa evolución de la industria y aportar esa data en diferentes sectores. Oye, yo me imagino también que para muchísimas empresas que
en su estrategia de sostenibilidad la movilidad de sus clientes, de sus colaboradores, de sus proveedores, todos sus stakeholders, es súper importante para disminuir la huella de carbono en el famoso Scope 3 o alcance 3. Es súper interesante también tu información. O sea, allí Sí, de hecho, abrí una nueva vertical, porque no es una solo nueva beta. movilidad, gobierno, o sea, negocio inmobiliario, retailers, sino también para todas las empresas que quieran ver cómo se mueven sus stakeholders más importantes y el efecto en la huella de carbono. Sí, de hecho, nosotros medimos huella de carbono de los viajes de los usuarios de Wallaby. Y esta beta que vos decís, yo la empecé el año pasado a moverme y a validarlo. Creo que hay una tendencia, obviamente, a medir de forma más precisa la huella de carbono. Creo que hay una cuestión de timing también. Todavía el mercado no está tan profesionalizado en cuestiones de ESG. Bueno, lo que vos mismo dijiste, el Scope 3 de movilidad, que mide movilidad, por ejemplo, de colaboradores casa-trabajo. Son cuestiones que ya están en la mesa y se están hablando, pero todavía hay otros desafíos y están aterrizando otros modelos para medir huella de carbono. Entonces creo que es una cuestión de timing ahí, pero ya empezamos las relaciones para validar esa beta comercial, obviamente. Excelente. Daniel, ¿cómo lo ves tú? A ver, tu opinión respecto a todas las potencialidades de Wallaby, sin que suban el precio, porque si el día de mañana les ponen lucas, tampoco los podía alabar mucho, porque si no te van a valorizar muy alto. Y mira, la ventaja de la inversión en etapa temprana, Alex, es que cuando uno entra tan temprano a una startup, ¿ya? Y en el juego de los Venture Capital buscamos que se multiplique tantas veces esta inversión que al final una pequeña variación en la valorización no es tan relevante. O sea, obviamente uno siempre busca proteger y cuidar y obtener el mayor retorno para los inversionistas, pero si uno lo viaja en el tiempo al futuro, 10 años, esas variaciones al final casi no representan nada. Nosotros un poco lo que vemos es que tenemos tantos problemas como los que resuelve Wallay en transporte público o en la movilidad en general urbana, y para qué hablar de la frustración que nos genera, o sea, hasta la parte sostenible, pero también hay que mirar un poco al usuario, porque es el usuario el que tiene que ocupar esto, y lo hemos conversado con Joaquín, es el usuario el que genera mucha esta información que después Wallay tiene que ver cómo monetizar, ¿ya? Entonces, si nosotros financiamos esto y ayudamos a que la gente se mueva de mejor forma en la ciudad, tiene un impacto sobre todo para el usuario, pero también tiene un impacto para el resto de la ciudad. Entonces tiene muchos beneficios como colaterales, pero el principal es centrarse en el cliente, en el que tiene el problema, en el que hoy día pasa mucho tiempo moviéndose, yendo a su trabajo, o al colegio, o a estudiar, o lo que sea, en estas grandes ciudades de Latinoamérica. Entonces, nosotros siempre buscamos problemas que tengan algunas condiciones. Primero, que generen mucha frustración, ¿ya? Y todos podemos recordar cuando hemos estado en esos momentos esperando que pase un bus o tratando de llegar a una reunión, una hora al médico, etcétera, la frustración que nos genera cuando hay alguna disrupción en el sistema, no tenemos certeza de si vamos a llegar a la hora o tenemos que salir mucho más temprano, ¿no es cierto? Eso genera mucha frustración. Lo otro que buscamos es la recurrencia. No nos movemos todos los días, muchas veces, ¿ya? Em, y cuando uno tiene esto de un problema que genera mucha frustración y que tiene alta recurrencia, es un problema muy deseado resolver. Somos muchos además. Lo tercero es el tamaño del mercado. Bueno, no solamente nos genera frustración y tenemos que movernos todos los días, sino que además somos 660 millones de personas que estamos en esa situación, ¿ya? Son muy pocos los que se mueven en sus vehículos particulares en Latinoamérica en general. Entonces, nos entusiasma mucho lo que hace Wallaby, creemos que puede tener un impacto muy grande en las personas sobre todo, y eso también puede incidir en la política pública más en el largo plazo, ya en una segunda derivada, en cómo planificar mejor las ciudades y los espacios para eso. Oye, tengo una duda que te quiero preguntar, Daniel, y después te vamos a preguntar, Joaquín, por tu opinión del 2024, pero así que prepárate. No, son bromas. Roberto Musso, en su libro The Startup Journey, El viaje al emprendedor, es interesante cómo correlaciona el emprendimiento con la evolución. Con Darwin ya habla de los premios, las prácticas emprendedoras para cualquier país del mundo, que puede ser para Estados Unidos, para Alemania, donde sea, y también para países emergentes. Y él, una de las cosas que dice es que para protegerse de que el día de mañana llegue un monstruo y tu servicio lo de gratis,
un Google o alguien como Waze, pensando en The Startup Nation en Israel, llegue lo de gratis o agregue mucho más valor muy rápidamente. Dentro de las premes de países emergentes, Roberto Musso habla de lo que él llama problemas protegidos, o sea, un problema que esté en Latinoamérica nomás y no esté en otro país del mundo, que ya no lo estén mirando otros, que no esté en el radar de otros. ¿Por qué planteo esto? Porque el tema de la seguridad, de alguna forma, ¿dónde están los delitos, la concentración de portonazos, la concentración de asaltos? ¿No sería interesante agregarla, Joaquín, y qué opinas tú, Daniel, a Wallaby para los usuarios? Y quizás también para quien utiliza la información. Me di una tremenda vuelta en mi argumentación, pero bueno, ¿quién lo toma? ¿Qué opinas, Joaquín? No sé. Yo quería aportar algo a esa pregunta que Dale. me parece muy buena. Es una buena vuelta la que te diste, porque la verdad es que nosotros tenemos hartos desafíos en Latinoamérica para poder crear soluciones disruptivas a estos problemas. Eh, si uno ve los casos de éxito en movilidad y transporte en Latinoamérica, ¿ya? Cuando vienen estos startups, como tú dices, que dan estas cosas gratis, no hay mejor innovación que cuando es algo gratis, ¿no es cierto? Ahí lo usamos todo, ¿ya? Ahí el desafío es cómo monetizarlo después. Pero justamente lo que pasó con el Startup Nation, y con esto hay dos casos de éxito muy grandes. Uno de ellos es Waze, que es una startup israelí que después la adquirió Google, ¿no es cierto? Y la otra es Movit, que también es una startup de transporte público, que la adquirió Intel. Ambas lograron el Product Market Fit en Latinoamérica, ¿ya? Entonces, claro, el problema no es único de Latinoamérica. Este problema lo tienen grandes ciudades en todas partes del mundo. Pero los latinos tenemos algo especial, ¿ya? Que como es tan grande el dolor para nosotros, estamos muy dispuestos a probar estas cosas y ayudamos a quienes están creando estas soluciones a que creen estos productos que después se hacen en forma global y esa es la oportunidad que tiene Wildlife. Entonces, en estos problemas protegidos que comentas tú, mirando el tema de la seguridad, ahí hay algo muy valioso, que es que si nosotros tenemos estos usuarios en Latinoamérica, que casi todos tienen celular y tenemos bastante conectividad y acceso a todo eso, y los usuarios ven valor en reportar estas cosas, y así todos nos beneficiamos de tener más información y poder con esa información tomar medidas, las distintas autoridades o los particulares, de cómo protegernos, cómo resolver esos temas. Eso es oro el día de mañana para O sea, ¿dónde ir y poder dónde no nuestro ir? negocio. Oye, ¿por dónde pasar y por dónde no pasar? O en qué Claro. horario, o los municipios que tienen mucho que hacer, ¿no es cierto? Tienen muchos espacios ahí para poder conectarse con la ciudadanía. Es muy difícil para una municipalidad conectarse con los ciudadanos que se están moviendo. Entonces, este tipo de tecnologías también apoyan mucho eso. Excelente. Joaquín, no solo tu opinión, pero también nos quedamos con el tema de tú, cómo ves el 2024, pero las dos cosas. Sí, me sumo, a ver, me sumo a este tópico. Yo creo que, siempre desde el punto de vista de lo que yo conozco, creo que sí que tenemos posibilidades también de entender mucho mejor nuestro mercado porque sufrimos las consecuencias en el propio lugar donde nacimos. Y cuando uno hace doble clic ahí empieza a encontrar muchas de estas particularidades. Ustedes hablaron de inseguridad. Nosotros, los primeros acuerdos que cerramos en Wally fue gracias a haber mapeado el nivel de inseguridad de las estaciones de buses en la ciudad y con esa información darnos vuelta, mostrarle al gobierno, si acá hay algo que el ciudadano está queriendo, que te lo estoy relevando yo, y eso nos permite cerrar los primeros acuerdos, que al mismo tiempo se empiezan a generar como efectos de red, porque uno le da valor al ciudadano, le da valor al gobierno, el gobierno aplica mejoras en la ciudad, y eso le da valor de nuevo a la movilidad de la persona. Entonces, hay efectos de red que se generan cuando uno empieza a relevar estas particularidades y yo sí creo que encontramos en nuestras propias problemáticas soluciones que tal vez grandes empresas de afuera eh, no han podido terminar de monetizar tal vez en la región. Si han encontrado el Product Market Fit, conozco muy bien los casos de Movit, los casos de Waze, porque los estudio, pero también la operación acá es particular, las relaciones y cómo trabajar acá es particular. Muchas veces las herramientas muy sofisticadas de afuera no aplican el tipo de cliente que luego el tipo de necesidad que el cliente quiere acá. Por lo tanto, se pueden encontrar diferencias. Y en base a eso, y ya salteando, pasando al próximo tema de lo que yo veo, eh, yo comparto lo que dijo Daniel, a pesar de que muchas veces me cueste desde el ego del emprendedor decir, che, tengo que bajar valuaciones, tengo que entender que el mercado está así.
Yo creo que es una gran oportunidad para invertir en startups de etapa temprana, primero porque eh, este reset que hubo en el mercado hizo que las startups sí o sí dejemos de pensar en ese gran crecimiento sin negocio, sino que tengamos que tener una coherencia en la rentabilidad y crecimiento de la empresa. Eh, yo en lo que vi en mis conversaciones con VCs, vi por ahí de que tal vez se movieron un poco esas etapas. Entonces, cuando yo antes hablaba de una ronda seed, mostraba métricas de ronda seed, y hoy hablo con inversores que están en etapa temprana, pero están queriendo ver métricas de etapas más adelantadas, una serie A. Entonces, me pasa de chocarme con esa realidad y tratar de, bueno, entender y llegar a un acuerdo en cuanto a estamos en el proceso, pero tampoco te puedo mostrar las métricas de crecimiento de una etapa que está en una serie A o una etapa de growth. Entonces, hay un poco esa conversación. Yo creo que el año pasado se estuvo adaptando esa conversación, no, llegando a acuerdos, y yo creo que este año se va a destrabar bastante las inversiones, y en particular en movilidad. En el último reporte del ARCA del trimestre pasado, mostró de nuevo cómo movilidad, el rubro movilidad y transporte, volvió a estar de nuevo en tendencia, que se había frenado tras el COVID. En el 2020 se frenó todo. Bueno, hoy de nuevo están apareciendo ya a nivel números, que otra vez se está promoviendo la inversión en movilidad, porque es un tema muy importante. Así que, nada, yo lo veo mejor este año, y creo que hay startups que han pasado estos años complicados para movilidad, que ahora van a poder mostrar esa resiliencia, o que han encontrado ese mercado. Oye, Sí, yo estimado, quería agregar un par de cosas. nos quedan 2 minutos para que agregues lo que quiera agregar, Dani, y también unas palabritas para emprender tu mente. Te lo agrego en 30 segundos y el resto va para Emprende tu mente. Súmale a lo que dice Joaquín, ¿ya? Dos factores más. Uno, el tema de la inteligencia artificial, ¿ya? Que sin duda, cuando uno trabaja en estas industrias con donde hay mucha data, etcétera, va a tener un impacto tremendo. Y la política pública que está empujando la electromovilidad. O sea, se están juntando todas estas cosas, además de lo que hablábamos antes en general, en específico en esta industria, tener esos dos ingredientes adicionales que lo hacen muy atractivo. Oye, Emprende tu mente es genera un impacto tremendo. O sea, en noviembre lo vimos ahí en terreno, la cantidad de conexiones, los espacios que hay para nosotros los inversionistas vincularnos con los startups. Yo tuve la oportunidad de hacer un demo day enfocado solamente en este tipo de startup. Así que es un espacio que la verdad es que no es común, y genera un tremendo, genera muchas redes, muchas conexiones, y eso es ir sembrando, y vamos a empezar a ver, yo también lo he participado en los años anteriores, y cada año uno va viendo cómo esto eh, va generando resultados de a poquitito, y creo que en el próximo año también va a pasar algo muy interesante con eso, o sea, empezar a capitalizar. Van a haber casos de éxito de ETN. Oye, sí, falta poco para que se tomen todo Itacura, ¿eh? Ya no solo todo el Parque Bicentenario. Joaquín, No, lo mismo. Yo, mira, tuve la oportunidad de estar allá. Participé, de hecho, estuve en el demo de Daniel, y también aproveché, y fueron 2 días que me llené la agenda. Así que la verdad que concentré por ahí posibilidades que cuesta mucho durante el año de forma aislada ir generando esas relaciones, y yo las concentré en 2 días que la verdad que hoy me están trayendo buenas oportunidades. Así que ojalá en pocos meses te pueda decir que concretamos inversión, gran parte gracias a las relaciones de TM. excelente. Oye, quiero agradecerle a los dos porque lamentablemente se nos fue el tiempo. Daniel Stern, ¿es Stern o Stern? Porque el croata es Stern, pero da lo mismo. Managing Partner de Stern, sí. Blue Mobility Ventures, y Joaquín Di Mario, CEO y cofundador de Wallaby. Muchas gracias a los dos. Éxito este año y nada, buen verano y todas las anteriores. Y nos veremos por ahí. Gracias, Muchas gracias, Alex. Alex. Gusto. Cuídense. Nosotros, Chau, chau. nosotros vamos a una pausa y volvemos enseguida.